Pues nada, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias a Beatriz, a Mónica por animarme a participar hace unos meses en estas jornadas y bueno, que están abriendo diálogos pues muy valiosos, ¿no? Que nos permiten un poco aprender, enriquecernos de los colegas y que creo que es una celebración, una suerte para todos. Así que bueno, me gustaría presentar esta tarde algunas líneas, algunas ideas clave en torno al teatro infantil y juvenil en Paraguay, concretamente en torno a su origen, ¿no? Que es un tema bastante desconocido, muy poco abordado aún por la crítica. Las razones de esta situación, vamos a decir, como de marginalidad, ¿no? Son diversas, pero confluyen en el hecho en que Paraguay ha sido asociado históricamente al tópico insular, la han llamado la isla sin mar, la isla rodeada de tierra, pozo cultural. La misma Josefina Pla decía que en Paraguay la historia devoró a la literatura en ese incesante intento por construir su identidad nacional. Roa Bastos tiene un artículo bastante interesante en el Correo de la UNESCO en el 77 que habla que los numerosos sucesos que integran la perpetua tragedia del pueblo paraguayo vienen de tiempos de la colonización, están vinculados a motivos geográficos, lingüísticos, que todo eso ha propiciado esta insularidad y que esto le ha impedido al país avanzar al mismo ritmo que los de su entorno a lo largo del siglo XX, que además, como todos sabemos un poco, es un siglo en que el país viene de sufrir la terrible derrota en la Guerra de la Triple Alianza, sufre la Guerra del Chaco, esto da paso a gobiernos dictatoriales y entre ellos la larga noche de la dictadura de Alfredo Stroessner, que no olvidemos que es la más longeva de América Latina, ¿no? Esta insularidad paraguaya pues, explica un poco la tenue visibilidad de la literatura paraguaya en el marco de la literatura hispanoamericana contemporánea, pero esto no significa que dentro del país pues, no existieran intelectuales que lucharan férreamente por sortear la censura del aparato represivo del estronismo, que intentaran desconfigurar un poco esta isla e introducir en el país corrientes estéticas, artísticas, culturales contemporáneas, ¿no? En el ámbito de las artes escénicas, pues fue determinante la labor de algunos intelectuales, dos de ellos españoles exiliados en Paraguay, y una de ellas es Josefina Pla, de la que voy a hablar un poquito hoy, que ella ya está vinculada a Paraguay previamente a la guerra civil, pero realmente acaba exiliándose y haciendo su trayectoria intelectual más larga, muy extensa, fue en el exilio y fue en Paraguay. En esta trayectoria polifacética, extensa, como he dicho, la labor teatral, y ella fue poeta, fue narradora, fue crítica, la labor teatral como dramaturga, directora y crítica, historiadora, es especialmente importante porque se trata de una labor constante, y esto es importante, ¿no? A lo largo de su vida. Hemos de señalar también que su producción teatral es muy heterogénea. En estos últimos años, pues el hallazgo de algunas obras inéditas me han permitido encontrarme una dramaturga que escribe ininterrumpidamente a lo largo de 3 décadas, del 41 al 71, que sus textos además se pueden clasificar en distintos ciclos creativos, de modo que superó esos límites de la insularidad dialogando con otras corrientes estéticas de su tiempo, teatro expresionista, teatro del absurdo, etc. Sin embargo, esta labor como dramaturga pues, solo puede ponerse en valor en paralelo a su trabajo durante 20 años como profesora y directora de la Escuela Municipal de Arte Escénico, la primera en el país, que ella ayudó a fundar en el año 48, con un objetivo muy claro, que era profesionalizar el teatro nacional a través de una formación académica que entendiera el teatro como un hecho literario y artístico al margen un poco de lo que eran los circuitos más comerciales. Y aunque se trataba de una escena bastante marginal, pues sus propuestas en el marco de la escuela municipal calaron en jóvenes que poco tiempo después pues, impulsaron las tendencias futuristas del teatro independiente, a partir sobre todo de los años 70. Es precisamente en este momento, en el momento de fundación de la escuela municipal, en que debemos situar su literatura infantil y juvenil. Esa parte, esta fue en los años 40, donde más o menos empieza a dirigir una serie radiofónica llamada Cuentos de ayer y de hoy, donde recrea cuentos ya, bueno, ya populares, no existentes, y sobre todo a partir del programa El Abuelito, que empieza en el 49 y dura hasta el 51, es cuando empieza a escribir no solo literatura infantil y juvenil, es decir, cuentos, sino también teatro, ¿vale? Teatro infantil. Por lo tanto, la primera cuestión que quiero como recalcar, ¿no? Que es en el contexto de producción de este teatro infantil, está muy asociado a su labor en la Escuela Municipal de Arte Escénico,
porque como ella afirmó en algunas entrevistas, sus obras infantiles y juveniles nacieron como ejercicios para trabajar en la escuela, ejercicios de interpretación, de dicción, de escenografía. Son textos que no se estrenan además fuera del aula, eso también es interesante. Y paralelamente también escribe algunas piezas de teatro, algunas de esas piezas de teatro infantil como piezas de radioteatro, tienen más suerte gracias, pues, como hemos dicho, a sus colaboraciones en los programas de radio que he citado antes. En el estudio que abre la historia y antología del teatro para la infancia en el Paraguay, de Víctor Bogado, que es, yo creo, de las pocas personas que ha investigado sobre este tema, él dice que es Josefina Pla la precursora del teatro infantil nacional. Sin embargo, a pesar de esto, y él lo explica bastante bien, sus textos son hasta hoy muy desconocidos, la mayoría de ellos continúan inéditos, los que yo he encontrado están en el archivo personal que custodia la Universidad Católica de Asunción. Y hasta el momento yo he documentado 4 textos teatrales y un guión de radioteatro, aunque sí que hay datos en algunos artículos y tal de otros que no, bueno, que no han aparecido todavía, ¿no? De esos 4 textos, bueno, doy algunos títulos: El hombre de oro, El pan del avaro, Azud, Cazut y Mazut y El rey que rabió, que es la única obra que sí que está publicada. Y como guión de radioteatro, el más relevante es El gato alcalde, ¿vale? Que es una obra muy divertida. Todas ellas conforman una serie inédita, a excepción del rey que rabió, que sí que está publicado, una serie que Pla titula Tonterías de grandes para chicos, ¿vale? Esta etiqueta nos da alguna pista, ¿no?, sobre la propuesta dramática del teatro infantil de Pla, ¿no? ¿De qué tipo de teatro infantil estamos hablando? Bueno, en general sus historias beben de la literatura popular, de los clásicos universales y mantienen una estructura tradicional, introducción o desenlace, transcurren en lugares, hay 3 actos, por lo tanto, transcurren en lugares lejanos donde la magia o las situaciones disparatadas están aceptadas, están protagonizadas por un abanico de personajes que, si bien responden a estereotipos, siempre contarán con un héroe sensible que, con el don de la palabra, favorecerá giros sorprendentes en el argumento. En cualquier caso, sus textos teatrales para niños no pretenden ser didácticos o moralizantes, sino que persiguen crear, cito, cosquillas en el alma, decía ella, pues se ven sustentados por el uso del humor. Y esto es muy importante. Un humor muy punzante a veces, que se erige en este género, pues como he dicho, como un elemento así vertebral de la construcción de los argumentos maravillosos, ¿no? En un texto que ella titula Interpretación de mi obra teatral, ella agrupa estas obras bajo la etiqueta de grandes para chicos porque, y la cito, si bien en todas existe un trasfondo fantástico y aunque persiguen aparentemente el entretenimiento, hay en ellas siempre un mensaje ético. A propósito de esto, encontré un artículo muy interesante que publicó en el diario de Asunción La Tribuna en 1952, donde ella sostiene que el teatro ha de ser una herramienta escolar, pues se significa como un canal óptimo para crear en el niño el gusto por el arte y la avidez por aprender, para convivir armoniosamente con sus semejantes y pensar sobre el mundo en el que vive. Dice literalmente: con el teatro el niño adquiere preciosas nociones éticas, se contagia de modales y de forma de vida, pule su lenguaje y su conducta social, ensancha, en fin, su múltiple mundo interior. El teatro infantil es una escuela dentro de la escuela. Es la vida representada al niño con un contenido sano, útil, constructivo, bajo una forma bella. El teatro infantil, además, constituye una forma literaria con valores estéticos propios y no solo un rutinario molde pedagógico. La pregunta es un poquito de qué tratan estas obras, ¿no? Voy a coger la que más me gusta, que es El rey que rabió, y os cuento un poquito a grandes rasgos el argumento. Mirad, El rey que rabió es una obra que transcurre en la corte del rey Caralimpio, el autoritario y caprichoso soberano de Tontinia. Obsesionado por la comida, desquicia al cocinero a diario demandándole platos imposibles, entre ellos un plato de sollosopí, es un manjar, que el rey conoció a través de una novela y que nadie sabe preparar. Hay un joven paje de la corte que consigue solucionar los entuertos del cocinero a espaldas del rey, aunque con la receta del sollosopí pues le resulta verdaderamente difícil, ¿no? Ante la imposibilidad de numerosos cocineros de realizar este plato, porque no lo conoce nadie, Caralimpio enferma de rabia al no probarlo y lo desea porque lo desea fervientemente, ¿no? Y comienza a perder peso, que es un hecho agraviante, ya que anula la tradición de pesarse en público y de recibir los aplausos de la corte ante su habitual aumento de peso. Y esta situación, la verdad es que lo lleva a dictar su propia sentencia de muerte.
Al final el joven paje devuelve la normalidad al reino haciéndose pasar por cocinero, ya que es el único que ante la ignorancia caprichosa del rey se atreve a inventar la receta. El rey acepta el engaño porque, como ocurre con el cuento de Andersen, El traje nuevo del emperador, la corte se lo hace creer, ¿no? En esta obra es muy representativo el tono de la literatura infantil de Pla. En ella acampan las hipérboles, los anacronismos, el detallismo de las acotaciones, alimentan la parodia, cuyo planteamiento contiene claras referencias quijotescas, ¿no? La rabia de cara limpio es desatada por la ficción novelística, de modo que la dualidad entre ficción y realidad en la que se sumerge profundamente el monarca, pues le hace creer realmente que la pobre sopa de ajos que prepara el joven paje, porque al final es una sopa de ajos, es en efecto el manjar anhelado. Pla en realidad abre en los años 50 el camino para desarrollar el teatro infantil en el país, ¿no? Toman su relevo, ¿no? Grupos de teatro independiente cuyos miembros habían sido formados en la Escuela Municipal de Arte Escénico y que incluyeron no solo obras infantiles en su repertorio, sino también impulsaron talleres de formación teatral para niños. De entre todos, para hablar un poquito de cuál ha sido su herencia o su influencia más directa, de entre todos destaca el icónico Grupo Piriri Teatro, que se fundó en el 73, teatro independiente. Un grupo destacó porque este fue el primero que se dedicó exclusivamente al teatro infantil en Paraguay. Después el Arlequín Teatro, que hizo la fundación, se reconvirtió en Fundación Arlequín Teatro en el 94 y que desde ese año implementado, y está todavía muy activo, forma programas culturales de aprendizaje teatral para jóvenes, especialmente para aquellos de zonas aledañas a la capital, con el fin de crear conciencia sobre problemas sociales de su comunidad, con proyectos como Teatro en las Aulas, Creando Ciudadanía a través del teatro, desde 2007, etc. Así que para entender un poco la gran actividad de la que hoy goza el teatro infantil en Paraguay, porque esta mesa hablará del siglo XXI, ¿vale? Yo intento como tender un poco la mano a mis colegas que vienen después, para entender esa gran actividad, y no solo de la mano de Arlequín Teatro, sino también gracias a la asidua presencia en los escenarios de otros elencos de teatro infantil con trayectorias muy firmes en teatro de títeres, teatro urbano. Es decir, para entender esto, es necesario echar la vista atrás, observar que desde el interior de la isla paraguaya figuras como Josefina Pla entendían el teatro como un recurso pedagógico fundamental para conformar ciudadanos críticos desde muy temprana edad. Hacer un teatro con un trasfondo crítico, ¿no? Teatro de grandes, destinado a un público ávido de cultura, que son los chicos, y perforar así poco a poco sutilmente las estructuras del aparato represivo. Y finalmente, porque quería dar 4 ideas, ¿no? Y para un poco centrarme en lo que es el siglo XXI, dejo un dato más que creo que es interesante. Mira, la mayor parte del teatro de Josefina Pla, como he dicho, continúa inédito. Por eso es muy difícil que haya montaje de sus obras. Estamos trabajando en hacer una edición, yo ya he hecho el estudio y vamos a intentar pues, ir poco a poco publicándolas, aunque bueno, el tema de los derechos es un poco espinoso, ¿no? Así que la presencia del teatro de Josefina Pla en los escenarios paraguayos es muy ocasional y la mayoría de las veces los montajes se llevaron a cabo varios años después de la creación de las obras. El problema aquí es que su teatro infantil, de estas 4 obras que yo he citado, no se ha estrenado aún, ¿vale? Sin embargo, y esto creo así un poco, acabo un poco de manera anecdótica pero luminosa, de los pocos montajes que se han hecho de sus textos en los últimos años, que han sido muy poquitos, destaca precisamente una adaptación fantástica de sus cuentos infantiles. En el año 2013, la compañía francesa de teatro Lambardé llevó a las tablas asuncenas unas declinaciones teatrales alrededor de Los animales blancos y otros cuentos, que es una antología de cuentos que consiguió publicarse en 2007, pero eran cuentos escritos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, que son unos textos plagados de humor que transmiten un poco el valor de la generosidad y la solidaridad, ¿no? Se trata, como ocurre con su teatro, de textos que bajo el marco un poco del humor, y acabo con una cita de ella, pueden ser leídos, escuchados, entendidos, vividos con la misma intensidad por niños y por adultos, por grandes y por chicos, ¿no? Por todos los que guardan en su espíritu la capacidad de asombro que habita el corazón henchido por la materia luminosa de la fábula. Así que si hubo una compañía francesa que vio en los cuentos de Pla motivos suficientes para hacer un montaje, además un montaje precioso,
cuando se publiquen sus textos, que espero que sea pronto, pues ojalá podamos encontrar más montajes de su teatro infantil y un poco valorar su vigencia, ¿no? Así que estas son las 4, el asedio que quería hacer.